entender el concepto global de lo que son las normas internacionales, por qué normas internacionales en Colombia y cuál es la diferencia frente a la norma colombiana. Entonces, normas internacionales, ¿qué quiere decir? Son unos estándares que los emitió el ISBI para que los estados financieros fueran preparados conforme a esos criterios y fueran entendidos de forma general por todas las instancias, llámese instancias, bancos, entes de vigilancia o los mismos países del exterior, porque los inversionistas del exterior venían a efectuar inversiones acá en Colombia y no entendían los estados financieros nuestros, ¿cierto? Y no los entendían básicamente porque los estados financieros nuestros están medidos bajo costo histórico. En Colombia la contabilidad se rige por el costo histórico. Y las características que deben de tener, según los estándares internacionales, es que sean de carácter global, que tengan interés público, que sirvan para la toma de decisiones, y cuando los estados financieros están a costo histórico no sirven para la toma de decisiones porque no tienen el elemento financiero incluido dentro de ello. Una de las diferencias grandes, también que sea información comparable, alta calidad técnica y de obligatoria aceptación. Entonces, una de las diferencias grandes es la forma de medir las operaciones. Cuando yo les hablaba de costo histórico, es que en norma internacional nos están incluyendo el componente financiero. Quiere decir que una operación que yo inicialmente mido por 1.000 millones de pesos, yo hice ventas por 1.000 millones de pesos, pero resulta que me demoré 180 días para recuperar los 1.000 millones de pesos, eso es falso, que yo diga en mi estado financiero que vendí 1.000, cuando en realidad han pasado 180 días con un deterioro del costo financiero de ese valor y lo debo de reflejar en esos estados financieros. Eso es lo que nos está diciendo la norma. La forma de medir las operaciones en Colombia es totalmente diferente a la del resto del mundo. El resto del mundo mide las operaciones por valor razonable, valor de reposición, deterioro. O sea, incluyen todos los elementos financieros para poder decir cómo está mi situación financiera en una compañía. ¿Qué es deterioro? Muchos dirían, ¿y qué es deterioro? ¿Cómo así? Eso no es lo mismo que la depreciación. No es lo mismo que la depreciación. Resulta que yo compro un equipo de cómputo y me vale 5 millones de pesos hoy. Por norma colombiana, yo el equipo de cómputo lo deprecio a 5 años, ¿cierto? Entonces llegué el primer año y lo deprecié y me quedó valiendo 4. Tengo el costo menos 1 millón de depreciación, 4. Pero vaya véndalo o vaya repóngalo. Entonces si lo va a vender no le van a dar 4 por él. ¿Sí? Le dan escasamente 2. Entonces, esa otra diferencia entre el valor neto después de haber hecho depreciación se llama deterioro. Es una norma, un criterio nuevo o un concepto nuevo que nos viene a incluir la norma internacional. La norma internacional nos habla también de que los activos fijos se deben descomponer y enseguida vamos a empezar a mirar cuáles son las diferencias entonces entre norma colombiana y norma internacional para que agilicemos. ¿Qué nos exige? ¿Cuáles son los beneficios? Que yo quiero que veamos los beneficios de implementar normas internacionales. Cuando yo voy a construir todo ese proceso, reviso el quehacer de la compañía, a qué se dedica la compañía, y empiezo a mirar sus procesos. El proceso de facturación, el proceso de recaudo, el proceso de recurso humano, el proceso de pagos, de tesorería. En cada uno de esos procesos, nosotros desde la asesoría de implementación estamos dando un valor agregado que es determinar las debilidades de control interno. Eso no tiene nada que ver con norma internacional, pero lo estamos haciendo. ¿Pero por qué?
porque adicional a eso nos permite pegarlo a la norma internacional. Esa debilidad de control, es muy posible que usted teniendo el mismo proceso, un cliente X, que el cliente Y, tengan el mismo proceso, pero el cliente Y no tiene debilidades, el otro va a tener más costo en su implementación. Me explico. El cliente X no controla la facturación. No controla la facturación, eso es una debilidad de control, ¿cierto? Nada tiene que ver con norma internacional. No controla la totalidad de documentos, la totalidad de mercancía que le sale. Entonces, el que la tiene controlada puede que no tenga mucho efecto en la medición de sus ingresos. El que no la tiene controlada va a tener efecto en la medición de sus ingresos. Hay otro cliente, el cliente que contrata. El que contrata bajo todas las normas y tiene los contratos legales no tiene contingencias. Pero el que contrata y ni siquiera se da cuenta de qué forma contrata, puede tener muchas contingencias. Entonces, por eso, normas internacionales está pegado de los procesos. Y como está pegado a los procesos, lo tenemos que ver como un beneficio organizacional, ¿cierto? Entonces, estos de reporte, los reportes contables van a ser más financieros. Vamos a tener juicio, criterio, otro de los beneficios está aquí, en los procesos y controles. Va a haber mejora continua de los procesos. Solo cuando yo entienda el negocio y cada una de las etapas de sus procesos, en ese momento soy capaz de construirle la política contable. Antes no soy capaz. Porque usted me tiene que decir, usted qué descuentos da. ¿Usted da descuento financiero o da descuento por pronto pago? Y cada uno es distinto. Entonces, de acuerdo al escenario de cada quien, se construye la política. La política, ¿qué quiere decir? Es inamovible. No quiere decir que no se pueda cambiar. Sí se puede cambiar por una directriz de la Junta Directiva, aprobada por la Junta Directiva. Cuando yo digo es inamovible, es que no depende del contador de turno que esté pasando, ¿cierto? Ni el empleado de turno que esté pasando, que es que entonces que fulanito quiso hacer la cosa de esta y esta manera, y peranito la hizo de aquella otra. No, venga que es que aquí hay un manual de políticas contables, hay un manual que le está diciendo a usted cómo tiene que hacer las cosas, hay un manual que le está diciendo que los activos fijos usted los tiene que descomponer de acuerdo a las principales piezas de ese activo, ¿cierto? Enseguida vamos a ver un resumen nada más. Pero yo quería tocar este tema de los procesos y de los beneficios, porque para mí es el más significativo en temas de implementación en normas internacionales. El tema de que hay que pegar la convergencia a los procesos. Y eso se vuelve un sistema de gestión de calidad de permanente mejora continua. No es una camisa de fuerza. Entonces, normas internacionales los está invitando a ustedes como gerentes y como administradores, venga, que es que nos queremos meter en su negocio, pero nos queremos meter su negocio en la cabeza y no simplemente contar con una contabilidad o con un contador que saca un estado financiero y punto, no. Veamos los procesos y de cada uno de esos midamos el efecto financiero que tiene sobre su estructura. En el tema de los impuestos, pues también va a haber una optimización para la planeación tributaria, que era por eso quería yo inicialmente hablar contabilidad colombiana, que es el tema de impuestos, porque le debemos de perder el miedo a la DIAN. Yo llevo alrededor de unos, no sé, 18, 20 años tramitando devoluciones de saldo a favores en la DIAN. Yo sé que cada día es más difícil y que cada día, como lo decía la doctora Adriana, la DIAN se está profesionalizando más, pero hay que perderle el miedo y aprender a hacer esas planeaciones fiscales de forma tal que nos generen a nosotros un poco de tranquilidad, ¿cierto? Normas internacionales también tiene ese beneficio. Y en el tema organizacional es el uso eficiente de los recursos, la movilidad laboral, en cuanto al tema del personal contable. Ya usted como tiene un manual, le entrega el manual de política, le entrega el manual de revelaciones. Pues aquí tenemos un caso específico donde ha habido alta rotación del personal contable y eso ha ocasionado un caos
empresarial grande, porque ninguno le entrega al otro, y se nos vuelve que entonces ya viene el atraso contable, ya viene que nos pasamos todo un año desatrasando, o que ¿cierto? No estamos en la labor que teníamos que estar. Si nosotros ya tenemos la política construida y tenemos los manuales de revelaciones, se le entregan al funcionario que siga en ese momento, ¿cierto? Vamos a ver entonces el comparativo entre norma internacional y norma colombiana brevemente. Aquí no vamos a profundizar, es para que ustedes vean qué es norma colombiana y qué es norma internacional. En el caso de activos fijos, entonces en la norma colombiana nosotros todo lo medimos a costo histórico y depreciamos sobre costo histórico. Puede que hayan métodos de valoración acelerada, pero por lo general todo el mundo se quedó en línea recta, ¿cierto? Sistema de línea recta. ¿Qué nos está diciendo la norma internacional? Que podemos valorar a costo histórico, costo revaluado, pero la revaluación hace parte de la base para la depreciación. Aquí quiero exponer que hay una cantidad de gerentes y de miembros de consejo directivo que le tienen pavor a sacar los activos que no están reflejados en los estados financieros, sacarlos a la luz. Y no están reflejados por diversas razones, simplemente porque se llevaron al gasto en un momento determinado, o porque la normatividad así lo permitía, ¿cierto? O porque no está simple y llanamente. Y uno de los efectos grandes puede ser que mis activos van a subir. ¿Cuáles? Los activos fijos que yo no tenía reflejados. Esos son los que van a subir según norma internacional. Pero igual también mi patrimonio puede bajar porque la norma internacional está diciendo que los diferidos no van. Que bajo norma internacional no hay cargos diferidos, ni preoperativos, ni de investigación, ni de desarrollo, que lo estamos viendo, vamos a ver aquí más abajito. En activos fijos también tenemos que son aceptados métodos de depreciación de reconocido valor técnico como línea recta, métodos acelerados o de uso. Ese es uno de los cambios principales. Nosotros nunca depreciábamos un bien por la cantidad de unidades producidas. Yo puedo tener una máquina que me produzca, yo no sé, 5.000 camisas. Y si eso es lo que me produce esa máquina, yo la puedo depreciar por las unidades producidas. En el caso de las instituciones médicas, hay aparatos que tienen un bombillo que hacen yo no sé cuántas tomas, yo no sé cuántas radiografías, ¿cierto? Entonces, ahí va el uso. Eso no lo tiene la norma colombiana contemplada, ¿cierto? En caso también de los activos fijos, anualmente se tienen que reevaluar en sus vidas útiles. Entonces, no es la vida útil que nos está diciendo la DIAN 5, 10, 15 años, no. Es la vida útil que tiene ese inmueble. ¿Quién dijo que después de los 20 años una propiedad ya no vale nada? Y es un edificio, usted lo va a ver y es un señor edificio bien montado, bien organizado. Eso sigue valiendo. Entonces la vida útil de esa propiedad es más alta. Es muy difícil decir, por eso el mensaje hay que vendérselo bien a los miembros de juntas directivas. Es muy difícil decirles que es que los patrimonios se aumentaron, porque se pueden aumentar o se pueden disminuir, ¿cierto? Le tienen el pavor al impuesto al patrimonio, que con normas internacionales vamos a quedar grabados con impuesto al patrimonio. No sabemos cómo va a salir el impuesto al patrimonio. Pasa a la otra, Pablo. El impuesto al patrimonio, hasta donde tenemos hoy, es una base que se determina a diciembre 31, para este caso debe ser del 2014. Si la norma tributaria no cambia y no lo estabiliza ahí, no lo deja como base única para los próximos 4 años, entonces la base será el patrimonio el 1 de enero del 2015. Ahí no afectaría. ¿Cuándo nos afecta? Cuando la DIAN en el 2018 o en el 2019, porque también está diciendo que no sabe cuándo se va a acoger, nos diga, nosotros sí nos vamos a acoger a normas internacionales. Pero medir el efecto ya y decir, es contraproducente para los empresarios, porque la DIAN va a ir detrás de mayores impuestos. Eso es lo que siempre ha hecho la DIAN, lo que hizo con ajustes por inflación, iba detrás de mayores impuestos, y sin embargo nosotros sobrepasamos los ajustes por inflación.
¿Cuándo desmontó la DIAN los ajustes por inflación? Cuando eso se le iba a revertir en favor de nosotros los contribuyentes. Entonces la DIAN dijo, ya no van más los ajustes por inflación. Yo no puedo decir la última palabra porque, como les digo, habrá gente que quede con patrimonios muy altos, pero también habrá gente que puede quedar con patrimonios muy bajitos o negativos inclusive, Entonces, decir que no vamos a hacer norma de convergencia o que le vamos a hacer el quite a la norma internacional por miedo de la DIAN, a mí me parece realmente un error, porque estamos haciendo lo mismo, entonces no estaríamos haciendo el ejercicio de mostrar la realidad económica de un negocio. Y si lo que vamos a hacer es bregarnos a acomodar a la norma pensando en la DIAN, entonces yo diría mejor no hagamos el ejercicio, porque sería perder el tiempo. Aquí queremos es aprender a ver un negocio desde el punto de vista financiero. ¿Es rentable o no es rentable? ¿Sirve o no sirve? ¿Es viable o no es viable? En el caso de los activos fijos también en desuso, actualmente la norma colombiana dice que se suspende la depreciación. La norma internacional no dice que se suspende porque no se esté utilizando, dice se sigue depreciando normalmente. La norma colombiana en activos fijos es una de las normas de mayor impacto. Son activos fijos, diferidos, la norma de las contingencias y la norma de los diferidos. Yo diría que son, y la de cartera, cuando no son carteras sanas, cuando las rotaciones de cartera son de ciclos muy altos, ¿cierto? Entonces, cuando son de ciclos muy altos, que me hace recalcular a valor presente neto. De resto, yo diría que las otras normas no son tan trascendentales, las de mayor impacto son estas. Entonces, también nos está diciendo que cuando tenemos activos fijos, propiedades de inversión, yo las tengo que separar de los activos de operación. ¿Qué son activos de operación? Los que yo uso para generar mis ingresos normales, una máquina de producción, todo el equipo médico científico, todo eso son activos.